Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional, ha visto muchas de estas crisis. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo es la gravedad de lo que está pasando? Bueno, la crisis es política y es económica. Económica porque arranca con un plan de estabilización. Cuando comienza el gobierno de Milei, que no tenía plan, le arman el plan un economista muy renombrado que anda dando charlas y conferencias en los hoteles y que publica artículos. Hoy publicó un artículo en La Nación, que es Ricardo Arriazu. El plan se parece mucho al plan de estabilización de Martínez de Oz. Tablita, Cronlimpé, achatamiento salarial. Bicicleta financiera le llamábamos antes. Dólar barato, DM2, Miami. Ese fue el modelo de los últimos años de Martínez de Oz que llevan a la eclosión de la hiper y de una mega devaluación que después hace Lorenzo Sigot, que Viola lo pone en lugar de Martínez de Oz. Esa fue la primera etapa del plan. Después liberaron el cepo para las personas físicas y ahí hablaron de las bandas. ¿Ya en la dictadura? No. Ah, acá. No. Por eso, digo acá. Digo, la primera etapa del plan fue... La tablita. Sí, que es equivalente al Cronlimpé. Sí. Eso no le gustó al presidente cuando yo lo dije. Una parte de ese mensaje lo pasaste acá recién. Me dijo que no sabía nada de economía. Bueno, es cierto, no es mi especialidad, pero confieso que he vivido. Y en la Argentina he visto pasar a María muchas veces. Y las realidades se te vienen de frente. Y un estadista aprende de la historia. Por supuesto, y acá... No piensa que la realidad empieza cuando él llega. El problema es que no saben de historia. Este gobierno carece del conocimiento histórico. Y bueno, la segunda etapa fue bandas. Esto a Arriazu mucho no le gusta, hay que ser justo. Lo ha dicho por ahí también. Pero bueno, el tema era el dólar en la banda baja. Un disparate, porque la crisis económica también tiene que ver con un dólar que no es competitivo para los sectores exportadores, para el turismo local. Turismo receptivo local se funde, Bariloche, hay grandes grupos industriales que están en crisis. Bueno, por supuesto. Bien, después empieza un proceso de crisis generalizado en la industria, en distintos sectores, metal mecánico, zapatos, textiles, ni hablar textiles, que hoy están atrapados también por la libre importación, que también lo tuvo el plan de Martínez de Oz, pero no estaba China. En ese momento no estaba China. Ahora está China. Ahora está la economía de las plataformas, que es un nuevo elemento de pérdida de empleo y pérdida también de la actividad industrial. Bueno, Arriazu dice que Estados Unidos la industria es el 9%, que la otra estructura económica más importante y más vital es servicios. Yo me pregunto dónde va a ir la gente cuando llueva, cuando no tenga trabajo. ¿Dónde vas a trabajar si solamente crees que la estructura de los servicios te va a dar trabajo? Me parece que son preguntas que este gobierno no se las hace y estamos en un marco de un dólar comprimido donde interviene el Banco Central para tenerlo bajo, porque lógicamente el dólar es un elemento que siempre va anclado con la economía real. Y acá nos hicieron creer, algunos colegas tuyos también en horarios vespertinos nocturnos decían que no había traslado a precio. Bueno, todo es un montón de pavadas. Que tarde o temprano van a pasar. Inevitablemente, ya están ocurriendo. Bueno, ¿cómo hacían para llegar a octubre con un dólar bajo, con un dólar competitivo y con una inflación que fuera baja para poder competir con éxito? La verdad, el problema es que la economía con tasa de interés del 80%, 82%, está todo destruido. Milei ve el fantasma de un golpe. Dice que ustedes son el partido del Estado y que están detrás de un golpe. Bueno. El problema es que el daño es autoinfligido. Vos tenés que hacerte cargo de lo que haces. Ellos juegan con cosas que no tienen remedio y después le echan la culpa a otros. Es un poco de psicópatas eso de echarle siempre la culpa al otro, ¿viste? Bueno, a ver, además vos no tenés que ponerte... Un gobierno no debe colocarse... Es como la vida, la política. Es parecida a la vida. No te tenés que poner en situación de perder. Frente a los actos de tu vida, trata de evitar perder. Perder, un concepto genérico, por supuesto, en la política es exactamente lo mismo.
Por lo tanto, después del resultado electoral, que fue contundente en la provincia de Buenos Aires, que transmite un mensaje de componente social, de que a la gente no llega al 20, algunos no llegan al 15, otros tienen graves dificultades para sobrevivir. Como veíamos en el informe recién, Bueno, hay gente que tiene laburo y son mostrando. indigentes, tienen que ir a comer a los comedores. Todos los costos fijos han aumentado, luz, gas, agua, pasaje. Bueno, indudablemente que ahí, en ese corazón, el conurbano habló. Y también está ocurriendo esto en el interior del país, en las provincias, donde el gobierno hasta hace 4 meses atrás tenía prácticamente el triunfo asegurado. El escenario de Córdoba había 20 puntos arriba, hoy creo que están 10 puntos abajo. A ver, Córdoba, los sectores productivos, Santa Fe, el gobierno tiene dificultades. Y No tiene me quiero ni escenario... imaginar qué pasa en Río Negro, de exportar manzanas y peras frente a la invasión de la fruta que viene de afuera. Llegaron a importar pera china. Bueno, ¿verdad? el otro día momento contaban que en Entre Ríos hay naranjas de Egipto. también. Sí, exactamente, sí. Eso te lo contó Guillermo Miche. Sí. A mí también me lo dijo. Pero yo también, a mí me llamó mucho la atención cuando ingresó pera china. Cuando Argentina es productora de pera de calidad, de mercado europeo, la William, la Bate Fetel, son peras que tienen un mercado asegurado tanto en Europa como en Rusia, y somos productores y no tenemos por qué estar importando. Bueno, este es el mundo de la libre importación, alegre. Bueno, hay que tratar de... Pero ya sabemos cómo termina eso, es una visión mirando al consumidor para tratar de que no ¿Pero haya... qué quieren inventar? Si eso ya lo vimos cómo termina. Bueno, esto está desarrollándose y el efecto es negativo porque el problema es económico y es político también, porque también se equivocaron en lo político. Primero porque construyeron el escenario del desprecio, en lugar de dialogar, en lugar de ampliar la base de sustentación política. A vos, como viejo lobo de mar, ¿cómo te cayó un presidente en el discurso inaugural de espaldas al Congreso? Para mí es un error grave, como es un error también... ¿Te imaginabas que iba a venir todo esto? Bueno, hay un componente también de época y... No me sorprendió eso, tal vez lo esperaba. De todas maneras es un hecho de agravio al Congreso. Y en la vida también, como en la política, todo vuelve, todo es circular. Y mucho más cuando vos te metés con temas que son profundamente humanos. Vos te metés con la discapacidad, te metiste con el Garrahan, te metiste con los jubilados. En algún punto... todos coinciden, indudablemente ocurre lo que ocurrió, que perdiste, que el Congreso te dio la espalda, que hubo insistencia frente a tu veto, no deberías haber vetado, venías de una derrota electoral, tendrías que haber analizado el tema, ver cómo incorporabas la ley de discapacidad, cómo mejorabas el nivel de los profesionales que trabajan en el área. Cintura. Sí, no deberías haber votado lo que el Senado también te insistió la semana pasada, que era la distribución de ATN democrático, que tampoco implicaba un gasto fiscal. ¿Qué quiero decirte? Hay errores, como creer que vos podías armar un partido propio, dejando de lado los gobernadores, que fueron los que te apoyaron, dejando de lado... Porque la ley base se la votaron, ¿eh? Con los cambios necesarios se votaron. Con cambios importantes que hubo en un debate bastante profundo y en donde indudablemente tuvo algunos instrumentos que también tuvieron otros gobiernos. Hay que decirlo, Rolando. Sí, pero él utilizó esos instrumentos para traicionar a los gobernadores que lo habían apoyado. No, él utilizó mal y discrecionalmente las delegaciones, por ejemplo. Disolver vialidad. ¿Para qué? No estaba en el tablero de la delegación, como no estaba el INTA, como no estaba el INTI, como no estaba el Banco Genético, como no estaban otras estructuras importantes de la Argentina que se quiso llevar a todo el mundo por delante. Que tienen una importancia vital incluso en el mundo de las exportaciones. Vos tenés el SENASA, vos tenés que cuidar la calidad de la carne, que no tenga problemas con la lactosa. Levantaron la barrera hacia el sur, tuviste problemas con Chile. Es un territorio que yo conozco. Divisas. Los chilenos se quejaban, había riesgo de lactosa.
¿qué quiero decirte? Vos no te podés meter con el INTA cuando es un sector organizacional del Estado con gente preparada y capacitada para ayudar a la agroindustria a mejorar su nivel de calidad y competir en el mundo. La reducción de carbono que está haciendo el sector privado. Yo he recorrido la Argentina, he estado en emprendimientos importantes donde todo lo que se produce se consume y además se consume en energía, en la madera, en producción agropecuaria. Argentina es un país de avanzada. Vos tenés organismos que valen, que los tenés que cuidar. Ahora se quieren meter, el señor Reyes se quiere meter con abrirle el proceso de privatización de las centrales nucleares. Eso te iba a decir. ¿Vamos a privatizar la energía nuclear? A mí me parece que es un grave error, fundamentalmente porque Atucha está muy cerca del gran centro urbano que es la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés 3.500 trabajadores con expertise, con experiencia, formados. Argentina tiene la CONEA, tiene toda la estructura de Balseiro, tiene, digamos, una expertise que te coloca en el mundo. Hace 3 días Estados Unidos firmó, una empresa americana firmó con Argentina un acuerdo y un convenio. Argentina está en lo que se denomina el pequeño club de los atómicos, digamos. Sí, los que entienden de energía nuclear. Generación nuclear. Bueno, vos podés ponerla en manos de un privado y la seguridad la delegás también en un privado, a ver cuáles son los niveles de control, de inversión. Debería ser parte de una política como la petrolera, como la gasífera, parte ya central. vimos que el gobierno es capaz de romper cosas que funcionan o atacar cosas que funcionan. Las universidades públicas son un orgullo argentino y las está atacando y desfinanciando. Me olvidé de comentarte, te metés con las universidades, ¿qué esperabas? Hay una sola experiencia que tuvimos. Yo siempre que he estado en el Congreso, y he estado muchos años, el tema universidades se resolvía en el marco del debate del presupuesto con los rectores de todas las universidades, con el centro de rectores, con las 2 cámaras trabajando en línea para que no hubiera problemas. Cuando se vota en diputados pasaba al Senado y se votaba lo que se definía en diputados, pero con una participación activa. Trabajábamos también con una planilla complementaria, porque a lo mejor había universidades que tenían alguna dificultad en términos de que estaban abordando el mejoramiento de la infraestructura, entonces necesitaban más recursos, había una planilla complementaria, había un debate. Nunca hubo problemas en la Argentina de los últimos 40 años de democracia en el tema universidades. Un solo momento donde hubo un recorte y los muchachos salieron a la calle. Lo fue Murphy. Durante la alianza. Fue la etapa de breve, muy breve también, de Ricardo, que estuvo como ministro de Economía, que indudablemente eso ya hubiera indicado un llamado de atención también para este gobierno. ¿Por qué Milei no escucha? Bueno, yo no hablo con él. Si hablaras, ¿qué le dirías? Lo que te estoy diciendo acá. Pues sos un hombre de diálogo. Sí, hablaría lo que estoy hablando en los medios. En general no tengo un doble discurso. Conversaría sobre las cuestiones. Cuando hablamos y debatimos la ley bases, en una parte de la discusión política en el Congreso, como oficialismo, yo les hice una reflexión. Se trata de que ganen y que puedan tener la ley, no que ganen el discurso. Había un viejo principio de un presidente de bloque que vos conociste, que era un hombre muy experimentado, contador de profesión, se llamaba Jorge Mackin, había heredado la conducción política del bloque de José Luis Manzano, que era mucho más brillante como orador, pero Jorge era un hombre práctico y sentó una doctrina que decía: los oficialismos se llevan la ley, la oposición se lleva el discurso. Entonces, cuando se debatía en el bloque quién iba a hablar por alguna ley importante para el gobierno, hablaba el que conocía la ley, que había trabajado en la comisión y que era el miembro informante. En el medio ponías alguno a romper, ¿viste? Algún número 5 que pegaba fuerte y cerraba el contador, cerraba Mackin, que cerraba brevemente, 10 minutos, a votar. El resultado era lo que importa. En términos, digamos, de un oficialismo que tiene que acompañar al gobierno, en este caso estamos frente a una excepcionalidad de la historia argentina.
que también hay que analizar y pensar el sistema de balotaje. Este gobierno es un gobierno de minoría en ambas cámaras. Minorías muy fuertes, que no, además no ha tenido ninguna actitud... Pero no tuvo política de alianzas. Ninguna. Si vos sos débil, ha ¿qué tratado haces? bueno, No maltratás a los otros. bueno, en el diálogo, en la construcción previa, en la estructuración de los primeros 6 meses, podía haberse consolidado un espacio de acuerdos mayoritario, había que construirlo, ese diálogo nunca se construyó y pasó lo que tiene que pasar. ¿Por qué el Además, gobierno agita el fantasma del golpismo? bueno, Porque Caputo habla de golpismo, Milei habla de golpismo. Caputo debería ser más prudente. Ministro de Economía, que parece un puntero de barrio. Tiene que poner al Ministerio de Economía a tener una política económica. Hoy el Ministerio de Economía es una mesa de dinero. Caputo debe venir ahora a tratar el presupuesto. Por primera vez, posiblemente, tratemos un presupuesto. Cuando también algunos decían en los medios de comunicación, no, porque los degenerados fiscales del Congreso aumentan el gasto. A ver, ¿dónde discutimos el gasto y los recursos? ¿En qué momento pusimos un presupuesto para discutir cuánto para la salud, cuánto para la educación, cuánto para las universidades? Nunca. Y por lo tanto, bueno, siempre hubo un componente de discrecionalidad por parte del gobierno y un discurso armado también para la comunicación televisiva y para las redes que cuando para demonizar las cámaras. Para demonizar al Congreso. Y cuando el Congreso aborda estos temas, estos vienen por el gobierno, vienen por la destitución o vienen para destruir el plan. Y la verdad, lo que primero debería haber hecho el gobierno de entrada, haber armado un presupuesto. Entonces vos allí discutís las prioridades y también escuchás al Ejecutivo, viene el Ministro de Economía, vienen los técnicos, vienen los distintos sectores del Estado, vienen los rectores, vienen los representantes del Ministerio de Salud, bueno, a ver qué pasa con todo. Entonces vos definís el nivel de recursos y de gastos. ¿Estamos en una crisis grave? Yo creo que es una crisis compleja en términos económicos y políticos porque hay como una viralización. Los datos de la venta de dólares de los últimos 3 días, que superan los 1.000 millones, son un dato complicado para el gobierno. ¿Cómo se frena? Ahora armaron un relato interesante, que es el viaje a Nueva York, que tiene que ver con Naciones Unidas, en donde supuestamente va a haber una bilateral. Y plata. Porque sin Bueno, plata. Ojalá la hubiera. A ver, lo que digo es nuevo endeudamiento. Sí. Pero digo que la única vez que Estados Unidos y el Tesoro le prestó a un país fue a México, hace 30 años atrás, en la crisis del tequila, y además porque los fondos de inversión que estaban operando en México eran americanos. Eran americanos. El salvataje fue a México, pero para que los muchachos que estaban invirtiendo en México, con el boom económico de México, Salinas de Gortari, en los 90, en esa crisis, Estados Unidos puso 30.000 millones de dólares. Fue una ayuda directa del Tesoro con acuerdo del Parlamento americano, con acuerdo del Congreso americano. Bueno, es bastante complejo porque, lógicamente, Estados Unidos es un país muy central en el mundo y abrir una compuerta para ayudar a un país podría habilitar a que otros pidan también. Lo que digo es, bueno, veremos qué pasa. Yo no le deseo el mal a la Argentina, lo que digo es que están en un escenario muy complicado de cómo resuelven y cómo paran ¿Te imaginas a Milei escuchando, llamando a algún grado de consenso con gente afín? Debería ser afín y no afín. Bueno, es más difícil. Bueno, pero un presidente... Por lo menos los afines. Un presidente cuando tiene una crisis, indudablemente que habla con los aliados, habla con los sectores que lo han acompañado. ¿Se puede volver de los insultos? Y en la política argentina, mira, Rolo, hay que tener mala memoria. Algún momento de amnesia, déjala pasar. Lo que digo es,
Digo, Kicillof, un enano soviético, los degenerados fiscales, los mandriles, nosotros los ensobrados. Importa más el país. Indudablemente que el método del agravio no tiene muchos precedentes. Ha habido a lo mejor discursos duros. El propio, en su momento, en la etapa del kirchnerismo hubo etapas también duras con los periodistas, pero nunca llegó a niveles tan fuertes. Me parece que esto empezaba a corregirlo, en Córdoba el otro día volvió para atrás, pero bueno, qué sé yo. Lo que digo es que si hay voluntad... ¿Por qué pensás que lo ataque Schiaretti? Porque Schiaretti le va a ganar las elecciones, Rolando. Porque los datos de las encuestas indican que ha habido un crecimiento muy fuerte del peronismo que gobierna Córdoba, que está defendiendo además también su espacio territorial, y ha bajado la expectativa de voto a la alianza de La Libertad Avanza con el PRO, que el PRO era muy fuerte en Córdoba. Sí, claro. Yo cuando fui candidato a vicepresidente, cerramos en la calle, en la Plaza de la Libertad, en el corazón de Córdoba, con Mauricio Macri. Había 600.000 personas y el resultado fue 67% del electorado de Córdoba nos apoyó contra 17% de lo que era Unión por la Patria, que en otros lugares, indudablemente en la provincia de Buenos Aires, ganaron contundentemente. Córdoba es un electorado de centro, de un centro productivo, conservador, pero bueno, me parece que también ahí están pasando cosas. Sí, sobre todo está afectando las economías de Córdoba, porque en crisis para el campo, crisis para determinadas industrias, las automotrices complicadas, digo, hay un montón de gente que está complicada y deduzco que enojada. Mira, siempre la crisis en Argentina tiene que ver con el dólar bajo, con una política de dólar bajo no competitivo, y fundamentalmente cuando vos alentás o desalentás la actividad industrial, hay algunas actividades en Argentina que vos tenés que cuidar y tenés que proteger. ¿Sabés por qué? Porque ahí está el empleo urbano. Ahí están las fábricas de los muchachos que trabajan en el conurbano, la metalúrgica, los que hacían zapatos de calidad en la Argentina, que incluso eran para el consumo interno y también para la exportación, que han cerrado. La textil, la celulosa que hace poco tuvo, la empresa celulosa tuvo una crisis, cambió de dueño, bueno, ha habido una crisis casi de quiebra. Sí, a eso agregale Aluar, Techín, que tienen problemas con los aranceles de Estados Unidos. Esos son dos temas que tienen que ver con la política exterior. ¿Qué va a hablar el presidente? ¿Únicamente en la cuestión financiera o va a hablar de que Estados Unidos le ha fijado a la Argentina el 50% en el acero y el 50% en el aluminio? Las dos grandes multinacionales que generan empleo y que ya están en crisis, los sectores siderúrgicos con suspensión y pérdida de empleo. ¿Vamos a hablar de ese tema con Trump? No, ya te digo que no. Porque con Trump nos dio el mismo arancel para toda Latinoamérica, 10%. Ahora, para el acero y para el aluminio, 50%. Y ese tema no estuvo en la agenda del canciller tampoco, no hubo una palabra, no hubo un diálogo con los representantes del gobierno americano, con el Departamento de Estado. En ningún momento se lo ha escuchado a Milei defender la industria argentina. Bueno, porque creen que la industria... Tienen la visión de que la industria es un gasto que importa y que se lleva dólares. Que es ineficiente. Que es ineficiente, que está sostenida por el Estado. Esta es la visión que tuvieron en los 70 cuando la dictadura tomó el poder. ¿Sí? La industria es mala. Pero un país que se basa solo en turismo, petróleo, campo, minería y litio, es un país para 10 millones de personas, 15. Es un país, sí, además con megaciudades, con mucha gente que necesita ir a trabajar. Y no va a dar vuelta. Y no vas a tener trabajo. Entonces, bueno, me parece que este es uno de los temas que también están en debate. ¿Esto no lo regula el mercado? Digo, las rutas nacionales no las resuelve el mercado. No, bueno, ahí hay una crisis fundamental que impacta en la construcción, donde se perdieron más de 300.000 empleos. ¿No están viendo las ventajas de ese modelo? Hay mucho silencio también, Rolando.
hay que analizar también, acá los sectores económicos, los sectores del poder, del círculo rojo, les gusta ir a los hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, acá de Buenos Aires, aplaudir. Les encanta. Ahora, están jugando con sus intereses y van por ellos y nadie dice nada. Ahora empezó a hablar el presidente de la Unión Industrial. Bueno, bienvenido al mundo real. Me pareció muy importante lo que dijo Rapalini la semana pasada. Hay crisis en todos estos sectores que estábamos hablando. Claro. Y bueno, me parece, también te digo una cosa, y yo tengo amigos y conocimiento histórico de muchos de ellos, también hay una crisis de representación en el sector del trabajo. En los últimos 6 meses firmaban por el 1,5 los convenios y paritarias. El sector público ha sido demolido, Claro. no solamente con despidos, sino con ingresos que han destruido el poder adquisitivo del empleado público. Destruido, 1,5. Cuando incluso digamos, los datos de inflación eran de 2 o de 3, 1,5. Bueno, ibas perdiendo el 50% por mes. También la CGT ahora está en un marco de debate, están discutiendo, digamos, un nuevo liderazgo. Es indudable que en tiempos de crisis deberían también mirar la historia. Cuando el peronismo pierde en el 83, Lorenzo Miguel y sindicalistas experimentados tienen una visión inteligente. Sabían que ellos venían desgastados de la crisis del gobierno de Isabel Martínez y del golpe, y del proceso también de la dictadura, que estuvieron intervenidos, y presos también, hay que decir la verdad. ¿Y a quién eligieron? Ubaldini. Un hombre joven que representaba un gremio muy chiquito, que era el gremio cervecero, tenía su epicentro y su corazón en Quilmes, con la gran empresa Quilmes, que era argentina, con empresarios argentinos. Bueno, lo pone Ubaldini, cambian el aire, construyen un mensaje más comprensivo de la realidad que estaban viviendo los trabajadores. Bueno, me parece que hoy el debate en la CGT, si van a hacer un triunvirato, yo no me quiero meter en ese debate, pero las experiencias de los triunviratos no fueron tampoco muy buenos. La historia demuestra que no fueron buenos. Pero bueno, la CGT determinará. Lo que digo es que también llega la hora de la representación de mucha gente que está sufriendo el deterioro del salario también en el sector privado. Miguel, gracias por venir. No, gracias por invitarme, Rolando. Al contrario, gracias. Gracias a todo el equipo que... Gracias.